1 Samuel capítulo 25, versículo 23 en adelante. Cuando lo tengan me responden con un amén. El tema de hoy es vence a tu Nabal. Lo tenemos. Versículo 23 y dice así: cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deja que esta sierva tuya te hable. Te ruego que me escuches. No hagas tu caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que tú, mi Señor, enviaste. Inclina tu rostro, Padre, gracias. Porque tú eres fiel, Señor, a tu palabra, porque tú eres digno. Te pedimos que nos hables de acuerdo a tu propósito y a nuestra capacidad de entender tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El tema de hoy es vence a tu Nabal. Y es que me llama mucho la atención porque Nabal significa necio, tonto. Nabal es aquella persona que habla a la ligera sin medir las consecuencias. Yo creo que todos tenemos un Nabal dentro de nosotros, que a ese Nabal hoy vamos a descubrirlo y vamos a vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Uno de de las características de Nabal es que Nabal era rico. Él tenía mucho ganado, pero también Nabal tenía una cualidad muy interesante, que Nabal era necio. En pocas palabras, hacía lo que él pensaba que era correcto sin escuchar entendimiento. Así que esas dos características de Nabal son bien interesantes, porque Nabal era de un carácter extremadamente duro. Nabal era la persona que no escuchaba. Nabal era la persona que hablaba a la ligera. Pero yo quiero pasar a la otra. Ah, Nabal también le faltaba generosidad. Nabal no tenía sabiduría y era una persona sin respeto. Imagínate, Nabal le faltaba generosidad, sin sabiduría y sin respeto a las personas, o sea, sin empatía a las demás personas. También Nabal era egoísta y Nabal era arrogante. Imagínate, su final fue trágico. O sea, este es el background de Nabal: una persona egoísta, una persona sin generosidad, sin empatía, una persona egoísta. Y cuando miramos esta característica de estas personas, podemos darnos cuenta que el final va a ser ¿qué? Trágico para toda persona. Así que este Nabal está en la escritura, hermanos. Y me llama mucho la atención de Nabal. Yo me puse a pensar, ¿será que yo soy un Nabal muy escondido, pero tal vez puede estar un Nabal dentro de mí? ¿O será que tal vez le estoy hablando a un Nabal acá, que habla sin pensar, que actúa sin pensar, que lo que él piensa y hace es correcto y lo justifica basado a su entendimiento, no basado a la comprensión de los demás? ¿Será que le estoy hablando a un Nabal hoy, hermanos? Nabal no, y esto es interesante. Yo quiero detenerme en esto porque esto nos puede librar de muchas cosas en la vida. Nabal o los navales no conocen de límites. ¿Qué son los límites, pastor? Los límites son los parámetros en los cuales yo pongo como mi vida misma, aquellas cosas aquellos límites o aquellas barreras que yo he puesto para que alguien no violente mi dignidad o mis sentimientos. ¿Cómo se ve en la historia bíblica? Nabal no tenía ningún tipo de freno o consideración al interactuar con David. Su actitud estaba marcada por la arrogancia, el egoísmo y la falta de respeto hacia los demás, lo que demuestra que no tenía límites en su comportamiento. Interesante, ¿no? Yo me he preguntado, ¿será que Nabal era cristiano? Porque todo carácter, hermanos, me gusta la frase de Robert Clinton, dice que él la tomó de Warren Wiersbe, pero él dice algo muy interesante: el carácter, lo más difícil del ser humano es que nuestro carácter sea transformado a la imagen de Cristo. O sea, eso es interesante. No importa que tu carácter sea pésimo, no importa que tu carácter sea como tú quieres, pero es interesante esta palabra de Warren,
que mi carácter sea transformado cada vez más a la imagen de Cristo. Yo sé que muchas veces decimos es que la cultura, él es así, es que a mí me enseñaron así. Déjame decirte un dato importante, que si el evangelio no tiene el poder de transformar tu cultura, que si el evangelio no tiene el poder de transformar tu carácter, es porque algo está mal en la ecuación espiritual. No sé si me doy a entender. Porque el evangelio tiene que traspasar la cultura, el evangelio tiene que traspasar todo pensamiento para cada vez parecernos más a Cristo. Ese es el ideal de nosotros, amén. Que nuestro carácter llegue a ser el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahora bien, quiero que pasemos a la otra porque eso es interesante y quiero que aquí detenerme. Los límites. Usted mire ese alto stop, ¿correcto? Los límites son las marcas relacionales que indican una barrera interpersonal o de otro tipo que no se puede cruzar sin el permiso de la persona o entidad que le levantó. En pocas palabras, los navales no conocen de límites. Los navales, por decir este es mi derecho, no importa si te van a atravesar, si te van a maltratar, si te van a ultrajar, ellos quieren llegar a su propósito sin importarte tus sentimientos. Esos son los navales. Y cuidado, ¿y qué dice la Biblia con respecto a los navales? Dice la Biblia, primer punto, de que nosotros seamos mansos y humildes. Segundo, dice la Biblia que nuestro carácter tiene que ser como el de Cristo, acabamos de mencionarlo. Tercero, la Escritura dice que Él pesa los espíritus. Y cuarto, la Escritura dice que Él nos ha dado un ejemplo de cómo vivir la vida piadosamente. Amén. Había un hombre en las cartas juaninas que el apóstol Juan le dice: ¿sabes qué? Yo voy a ir, me han contado de que tú te gusta ser el protagonista de todo, de que a ti te gusta llamar la atención de todos y que tú sobresales no importando qué. Pero dice el apóstol Juan, pero yo voy a ir contigo y vamos a hablar tú y yo cara a cara porque lo que haces no es correcto. En pocas palabras, las acciones de nuestra vida tienen que ser pesadas por la escritura, amén. Lo que yo digo, cada palabra tiene que pasar por el filtro de la escritura, porque puede ser que en tu razonamiento diga estoy correcto. Yo te quiero felicitar porque tú estás correcto. Ahora te viene lo más difícil, desarrolla el cómo tú vas a defender tu derecho. Déjenme decirles algo. Muchas veces el problema no es el por qué hacemos las cosas, porque el por qué lo tenemos definido, correcto. Pero el problema no es el por qué, el problema es cómo vamos a decir las cosas. Amén o no amén. Y es ahí donde fallamos como seres humanos, no en el por qué. ¿Por qué lo hiciste por esto? Ahora, ¿cómo lo hiciste? Porque en el cómo está el pecado, en el cómo está la violencia de la transgresión de límites. En el cómo, si logramos desarrollar el cómo decir las cosas, el cómo hacer las cosas, el cómo adoramos, el cómo exaltamos, el cómo nos paramos, hermano, vamos a ser personas de bien y de éxito. Recuerda esto. A través de la escritura, los límites nos protegen. En pocas palabras, ¿cómo poder convivir con un naval? Uno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Uno, la Biblia describe que los límites usando términos como la verdad, justicia, honestidad, rectitud, integridad y santidad. Parece ser que para Dios los límites son los instrumentos que usa para proteger tres valores importantes. Uno, el amor. Dos, la libertad. Y tres, la responsabilidad. Aprender a poner límites es un aspecto importante de aprender a cuidarse y respetarse y amarse uno mismo. No sé si me doy a entender, déjeme repetir esa frase. Aprender a poner límites es un aspecto importante de aprender a cuidarse, respetarse y amarse uno mismo. Por ejemplo, si un naval viene, tú estás todo en el derecho de decirle: hermano, me ofendiste lo que dijiste. Te pido por favor de que no vuelvas a usar ese tono, porque me lastima ese tono. Esos son los límites
que la Biblia menciona, correcto. Esos son los límites que debemos de poner ante los navales. Ahora bien, traje una estrategia, sigamos a la otra, traje una estrategia que les va a servir. Cuando te enfrentes a un naval, tú puede ser que esposa no codee a su esposo y dígale, parece que tú eres un naval. ¿Quién dijo amén ahí? Fue mi esposa. ¿Qué pasó, amada esposa? Uso de límites firmes. Por ejemplo, entre matrimonios, no es nunca, observe esto, no está bien, es nunca está bien que me pegues. Porque muchas veces tenemos un naval en casa, ¿correcto? Nunca está bien que me pegues, nunca está bien que me hables como me hablas, nunca está bien que me avergüences entre los hermanos, ¿correcto? Son límites que hay que poner. Nunca está bien, amor, que me interrumpa cuando estoy hablando con alguien, no es correcto. Son esos límites que van a marcar la diferencia entre tu sanidad sentimental, emocional. Aparentemente estos límites no son nada, pero tarde que temprano vienen a violentar tu dignidad y tu persona como sentimientos. No está bien que me robe dinero de la cartera, o no está bien que me insultes o me hables sin mostrarme respeto. Interesante estos límites, correcto. Estamos hablando límites entre los navales que no conocen de límites, que hablan a la ligera y te golpean, te lastiman. Por ejemplo, tú no sirves para nada. Por ejemplo, ya me tienes harto, me tienes cansado, tu misma actitud. Eres una buena para nada, ¿por qué no sirves? Correcto. Y hay otros que llegan al extremo, era mejor la otra que tú sabías, correcto. Esas cosas son los que dicen los navales, que dicen las cosas sin pensar muchas veces, que sueltan la palabra en momentos de enojo, pero que no se da cuenta de que esas palabras están causando ¿qué? Heridas. Heridas. Y que tarde que temprano vas a tener una mujer tan enferma que en vez de amarte va a terminar lastimándote y lastimándote. Permítame hacer eso. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? La Biblia dice que nos amemos unos a otros. No solamente habla de la congregación, habla del respeto. El respeto es algo que se ha perdido hoy en día mucho, hermanos. Vivimos en una sociedad donde los valores se han escaseado, donde el buenos días, donde el buenas tardes, aún entre hermanos pasamos enfrente de todos y pasamos. ¿Y qué pasó con el saludo? ¿Qué pasó con eso de, hermano, Dios te bendiga? No, pastor, vengo a prisa, hermano, levántate de mañana, pero no seas maleducado, ¿correcto? Porque son áreas o son cositas que nos hacen ver mal. Amén. Amén. Ahora bien, esas cosas van marcando la pauta en nuestro testimonio. Un solo saludo marca la pauta en mi testimonio. Yo veo, hermano Silvano, siempre que llega con un abrazo, los hermanos que llegan con un abrazo, qué bonito es eso. No necesitas 20 minutos, correcto, hermano, Dios te bendiga. Me da gusto verte. Son cosas que van marcando la vida y tu carácter se va viendo. Esas pequeñas cosas son las que se va mostrando el carácter de Cristo. ¿Acaso no dice la Escritura que las zorras hacen perder un viñero? ¿Acaso no dice la Escritura que las moscas muertas hacen perder el perfume del perfumista? Si te das cuenta, Eclesiastés Salomón no está hablando de grandes cosas, está hablando de cosas pequeñas que se van formando patrones en tu vida y en mi vida, patrones que tarde que temprano pueden destruir un hogar, pueden destruir una vida, pueden corromper y dañar un corazón. Los navales, gracias hermano, los navales no tienen límites. Los navales no son generosos, los navales no tienen empatía. Ahora la pregunta de esto es, ¿qué piensa Dios de los navales? ¿Será que un naval ha sido transformado con el amor, con el poder del evangelio? Déjame decirte que no.
Los navales pueden ser buenos adoradores de boca, pero su corazón todavía no ha sido transformado con el poder del evangelio. Hermanos, déjeme decirle algo. Cuando tú eres confrontado con el evangelio, tu vida va a cambiar. No importa si fuiste arrastrado toda tu vida por cualquier índole de problemas, tu vida tiene que ser transformada. Muchas veces le atribuimos, psicológicamente se le atribuye cuando alguien es como Nabal, se le atribuye, no es que el hermano pasó por mucho sufrimiento, no es que el hermano fue dejado por sus padres, no es que el hermano, yo entiendo, pero entiendo también que cuando vienes a Cristo, Cristo puede cambiarte y transformar tu vida. Ese es el evangelio, hermano. El evangelio no es una religión que se habla bonito. El evangelio es transformación y es lo que buscamos en cada vida. Recuerda esto, hermano. Tú no vas a ser conocido por las obras. Tú vas a ser conocido por tu testimonio, porque Cristo realmente vino a transformar tu vida. ¿Se acuerdan el versículo, o al caso no dice la escritura, que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos ha sufrido violencia y solo los violentos lo arrebatan? ¿Sabe qué está diciendo? Que cuando Dios viene a tu vida, viene con violencia a arrancar toda obra de maldad, toda obra de cultura, toda obra que pasó en el mundo y que te marcó. Viene Cristo a darte una nueva marca en tu vida, a cambiar tus sentimientos de rencor a amor, de impaciencia a paciencia, de guerra a paz. Es el evangelio que puede hacerlo. Cuando te expone, yo les digo a los hermanos, a los líderes, pastores, que hay un caos aquí, expónlos a la presencia de Dios. ¿Cómo exponlos? Ministralos como líder, ministralos. Mientras no expongas a tu gente a la presencia de Dios, siempre van a haber cosas que no van a cuadrar en la relación con Dios. Pero cuando alguien es expuesto a la presencia de Dios, las vidas cambian. Los corazones son transformados. La pregunta es, hermano, ¿será que hay un Nabal en tu casa que tú necesitas exponerlo a la presencia de Dios? Pero me llama la atención esto, de que una de las mujeres que a mí me fascina dentro de la escritura, Abigail, una mujer muy sabia, ahí se cumple la palabra del proverbista, las palabras sabias pueden aliviar o quitar una guerra. ¿Sabes que Abigail es muy interesante esa mujer? Y ahora yo me pregunto, ¿será que Abigail, porque la que habló en el versículo 23 al 25 es Abigail, dice, este hombre necio, testarudo, que habla a la ligera porque fue educado machistamente y aquí mis chicharrones truenan y todo? Ese hombre, no le hagas caso, rey David, porque ese hombre habla a la ligera sin pensar en las consecuencias. Puede ser, hermana o hermano, que tú tengas un Nabal en tu casa que te ha lastimado, que te ha dañado, aún han ido los golpes. Pero déjame decirte, es momento de poner un alto a esos Nabales y exponerlos a la presencia de Dios y decirle, Señor, o lo cambias o te lo llevas. No crean eso, no van a tomar eso. Señor, o cambia, transfórmalo, Señor, porque este Nabal me está afectando. Señor, tú tienes el poder para cambiarlo, para transformarlo. Los Nabales son peligrosos. ¿Sabía usted que Abigail tenía este concepto de Nabal? Y yo me pregunto, ¿será que Abigail fue marcada por Nabal? ¿Será que algunas palabras que Nabal dijo a la ligera porque era un hombre arrogante, un hombre necio, un hombre torpe que no entendía razón? ¿Quiénes, no sé quiénes han arado o andado con yunta de bueyes? Yo no sé mucho, pero allá con una vara, correcto, se le pullaba, ¿no? Pero habían bueyes que eran tan necios los tipos, pero necios, que aunque tú le hicieras, si le jalaras para acá, él se iba derecho, correcto. Y si te bajabas y lo jalaba, él seguía, te arrastraba, pero él iba a donde él quería ir muchas veces. Esos son los Nabales, que aunque te sientes con ellos, no van a entender de razones.
Aunque toquen la sensibilidad, no van a entender razones, solamente el poder de Dios. Fíjate, Abigail, no le hagas caso. Rey David, no le hagas caso porque este hombre es necio. Este hombre piensa y actúa sin pensar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido un Nabal que hemos actuado, hemos pensado sin pensar? Y hoy en día muchos de nosotros estamos viviendo las consecuencias de que un día tomamos una decisión sin pensar en las consecuencias. Es que hay un Nabal dentro de nosotros que necesita ser moldeado a la imagen de Cristo. Hermano, déjame decirte algo, hermana. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. Si miras un Nabal en él, ora por él, porque tu vida, tu familia peligra. Déjame darte un dato. Los Nabales no saben medir sus sentimientos. Amén. Los Nabales se dejan guiar por lo primero que miran. Los Nabales hacen a un lado lo que la palabra de Dios dice. Pero los Nabales, Dios los sigue amando. Y Dios todavía sigue transformando Nabales. Y Dios todavía sigue llamando a Nabales a la transformación. Hermano, déjame darte una buena noticia. Puede ser que tú digas, yo soy un Nabal o yo he sido un Nabal. Pero déjame darte una buena noticia. Dios sigue restaurando a los Nabales que hay aquí. Hay algo interesante en la escritura. Primera de Samuel capítulo 13 dice, yo quiero que vaya conmigo, hay una frase que me fascinó. Y mira, y se la puse en letra grande para que usted diga, no la vi. Mire esa frase. Esa es la característica de los Nabales. ¿Sí miraron esa palabra en rojo? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. Locamente has hecho, David. ¿Por qué actuaste sin pensar? ¿Por qué accionaste, David, sin pensar en las consecuencias? Mira esta palabra, locamente has actuado, Saúl. Qué interesante esta palabra de los Nabales. Cómo tú tomas decisiones sin pensar. Locamente has actuado, Saúl. Y mire esta decisión. La ley decía de que ningún rey podía ir a la guerra sin antes recibir la bendición del sacerdote. Y Saúl sentía que ya era el tiempo de guerra. Y Saúl dijo, no, pues yo me voy a ir a la guerra sin esperar la bendición. Recuerda que el profeta hacía un vitalicio de lo que iba a pasar, una profecía. Si él decía, vamos a la guerra porque Dios os ha dado la victoria, él iba. Si decía, no, no iban. Pero Saúl miró que el profeta no venía y que todo se complicaba la vida. Hermano, déjame darte esto, hacer un paréntesis. Tus excusas no van a cambiar las consecuencias. O actúas bien en la vida o te va a ir mal. Ante Dios no le importa el por qué lo hiciste, Él va a medir tus consecuencias. A la vida no le importa por qué lo hiciste. Saúl dijo, es que tú no venías, es que tú te tardaste, ya era el tiempo de guerra. Y que miren, más adelante Saúl le dice, porque actuaste locamente, Saúl, el reino se te quitará, tu familia será destruida, porque actuaste locamente. Imagínate qué increíble, una acción de Saúl en su locura ocasionó que el reino se ha quitado, que sus hijos, que su hijo haya muerto, aún que su nieto estuviera paralítico. Wow, por una acción en locura. ¿Será que nosotros estamos actuando sin pensar a la locura? Mira la consecuencia de Saúl. ¿Sabes lo que más tristeza me da a mí, hermano? ¿Sabes cuál es? Que la acción que Saúl tomó locamente afectó a Jonatán y afectó
a Mefiboset. De 6 meses tenía Mefiboset. Imagínate, la acción de su abuelo afectó a su nieto. ¿Cuál es el factor? Locamente has actuado, Saúl. ¿Entiendes, Saúl? Eres un Nabal porque actuaste sin pensar. Tal vez tú digas, pastor, este mensaje como que no trae mucha Biblia, pero te trae un principio de vida que si no piensas al hablar, que si no piensas en las consecuencias, te va a ir mal en la vida, mi hermano. Quiero que vaya conmigo a Josué 1:8. Usted lo va a entender lo que le trato de decir. Cuando lo tengan, tenemos. Mire lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está para que haga y guarde todo lo que en él está ¿Y qué dice? Entonces hará prosperar ¿qué? Díganlo conmigo los demás. Y todo. Wow. Ahora dígame por qué le ha ido mal en sus decisiones. Porque locamente has actuado. Porque cuando actuaste surgió ese Nabal pensando en su corazón, pensando en lo que su mente decía, pero no en lo que la escritura decía. En pocas palabras, un Nabal tomó una decisión sin pensar en las consecuencias. Locamente has actuado. Déjeme darle una mala noticia. La decisión puede ser que la hayas disfrutado 1 hora, 2 horas. Las consecuencias muchas veces te duran toda la vida. Eso es lo malo. Y lo peor de todo es que hay consecuencias que no te van a hacer feliz. Porque actuaste locamente. Basado en un sentimiento, basado en lo que pensaste. ¿Sabe lo peor de todo, hermano que estás acá? Es que no solamente tú que tomaste la decisión paga las consecuencias, sino aquella persona que está a la par tuya, sin deberla ni temerla, también paga las consecuencias contigo. Eso es lo más difícil, ¿correcto? Eso es lo más duro. Ahora bien, surge la pregunta, ¿por qué los navales actúan como actúan? Primer punto, porque vivimos en un mundo corrompido. Segundo punto, déjame darte una mala noticia. El hecho de que tú estás acá no significa que seas salvo ni que seas cristiano. Amén. Ni que prediques, ni que te subas al coro, ni que seas cantor, ni cantante, ni músico. Esas acciones lo único que pueden reflejar es un talento en ti. Ya, el Puma tiene talento, Ricky Martin tiene talento. ¿Qué diferencia a Ricky Martin con uno que sube a cantar? Perdón, pero no diferencian nada. Ellos tienen talento también los de acá. Lo único que puede diferenciar es que Cristo se muestre en sus vidas. No sé si me doy a entender. El ejemplo yo creo que es muy claro. Pero es una realidad, hermano, es una realidad. Ningún grupo del mundo, llevamos un grupo cristiano con talento y hay una exposición de talento, es lo mismo. Lo único que marca la diferencia es mi testimonio, mi estilo de vida que glorifico a Dios, no con lo que canto, sino con lo que vivo yo en mi praxis diaria. Amén. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso, hermanos, los talentos son de Dios, pero no reflejan nada en tu vida. Lo único que refleja es cuando convives con los demás, es cuando te relacionas con los demás, es que cuando hablas transmite a Cristo, que cuando oras transmite a Cristo, que cuando haces lo que haces hay algo diferente en tu vida, no por tu talento, sino porque Cristo se ha encarnado en tu vida.
Por eso Fernando Díaz dice algo muy interesante, que la música forma parte en segundo plano, porque lo que realmente cuenta es la adoración. Y adorar no cualquiera. No confundas adorar con una música melodía, con melodía suave. Eso no es adoración, eso es música. No confundas adoración con que la batería esté en su pego y esté ¡pam! No es adoración esa. Adoración surge del corazón y con un buen entendimiento del por qué hago lo que hago. Y cuando tú adoras y exaltas a Dios, algo se tiene que romper en el corazón de la persona. Algo Dios va a hacer en las vidas. Se nos ha enseñado que adoración, que alabanza es lo que expreso, no es solamente eso. ¿Por qué los navales actúan como actúan? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Abigail fue transformada y por qué Nabal no fue transformado? A menudo los navales actúan sin pensar porque se sienten superiores. Una característica. Cuidado, navales. Creen que no tienen que rendir cuentas a nadie o simplemente no tienen autocontrol necesario para gestionar sus impulsos. También puede deberse a la falta de sabiduría o conciencia emocional, lo que les impide ver el impacto que sus palabras y actos tienen en los demás. Interesante. Cuando yo estaba estudiando este naval me llamó la atención, porque qué peligroso es que tú te pares en el altar y allá muestres a Dios y que abajo muestres a Nabal. Qué difícil. Hermanos, vuelvo y repito, el evangelio es transformación. El evangelio, hubo un tiempo en que se habló, pero hoy es momento de vivirlo. Amén. Hoy es momento de marcar la diferencia con nuestras acciones. Al ateo no lo vas a convencer por lo que tú digas, lo vas a convencer por lo que tú eres. Y eso al final de cuentas es lo que cuenta, valga la redundancia. Al final de cuentas es el sentido de la vida. Alguien dijo, yo voy a vivir a mi manera. ¿Quién eres? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es mi papá para que me diga lo que tenga que hacer? Excelente. Tú vive como se te dé la gana. Haz lo que se te dé la gana, correcto. Al final de cuentas el que va a sufrir es tú. Al final de cuentas el que se va a encontrar la pared es tú. Porque algo muy conocido es que toda acción en la vida la vas a cosechar aquí en la tierra. Y si no es así, déjame darte una mala noticia, que no te salvaste. Porque ya te vas a sentar ante un juez y le vas a rendir cuentas a él. Y eso es lo peor, correcto. Más vale cometer un error y decir, fallé, y pagar la consecuencia aquí en la tierra. Es más preferible llorar aquí en la tierra por la decisión que cometiste locamente, a seguir cometiendo locuras en la vida y en aquel día te pares ante Dios y le tengas que rendir cuentas a Él, ¿correcto? Pero hermano, tú que estás aquí hoy, si hay un Nabal dentro de ti que está actuando locamente, que está hablando locamente, déjame decirte algo. Es momento de hacer un alto en la vida. Es momento de pensar en las consecuencias y pensar sobre todo si Cristo vive en tu vida. El carácter de Cristo es una de las áreas más difíciles. Alguien dijo, el éxito de Cristo fue la resurrección. Yo le dije, no, el éxito de Cristo se debe al estilo de vida que Él tuvo en la tierra. Ese es el éxito. Porque si no hubiera vivido como Cristo vivió, no lo hubieran crucificado, hermano. En pocas palabras, si Cristo dijo, miradme a mí, imitadme a mí, pisad mi pisada, sean mansos, sean sumisos, hagámoslo, porque ese es el éxito de la vida. Cuánto yo sé de Biblia no marca la diferencia. Cuánto yo vivo la vida marca la diferencia. Hay muchos cristianos que saben de Biblia, pero hay pocos cristianos que están dispuestos a vivirla.
Hermanos, hágame un favor, no ponga de excusas. Que Cristo fue Cristo, que Pablo fue Pablo. No ponga excusas baratas. Sea hombrecito y sea mujercita, y reconozca que si metió la pata, diga, sí, cometí un error y yo soy responsable de ese error. No ponga de excusa, es que yo no soy nadie, es que no. Reconozca su error. Cuando usted reconoce su error, es porque Dios ha comenzado a transformar su vida. ¿Saben por qué con los que van en Alcohólicos Anónimos? Porque lo primero que hacen es, ¿estás consciente de tu acción? ¿Estás consciente de lo que tú eres? Ahora bien, cuando vienes a Cristo es lo mismo. Dios te pregunta, ¿estás consciente de quién tú eres? ¿Se acuerdan Génesis? Cuando el ángel de Jehová le dice, ¿quién eres tú? Lo que el ángel de Jehová le está diciendo, ¿estás consciente de quién tú eres? Porque muchas veces tenemos una superficialidad espiritual. Que venimos a la iglesia con esa superficialidad y aún nos presentamos ante Dios con esa superficialidad. ¿Sabían ustedes que no hay, eso lo escuché, no es mío, pero usted puede pensarlo y analizarlo? No hay un pecador o un ser humano más responsable que sus acciones, sino aquella persona que ha venido por primera vez y reconoce que está mal. Cuando usted le hace la invitación, le dice, no, pastor, porque estoy mal con Dios. Y no me siento preparado y sé que si vengo, puedo fallarle. Que a un cristiano que cuando se le hace la invitación y sabe que está mal, diga, no, pastor, porque tiene miedo que los demás lo miren. Porque tiene miedo de ser criticado. Porque tiene miedo de ser señalado. Déjame darte un consejo. Cuando nos critican decimos una frase que es verdad. La gente no me da de comer. Es verdad. Pero si es verdad ese comentario cuando Dios te llama, cuando estás en la iglesia escuchando una prédica, si es verdad ese comentario que haces, si no te importa lo que la gente diga, déjame decirte algo, que sí te importa lo que Dios está diciendo de ti. Porque si hay alguien que te conoce que no puedes engañar, es Él. Mira, Salmo 139, examíname, Señor. Antes que yo venga del altar, antes que yo te diga algo, tú ya lo sabes. Me esconderé yo al caso de tu presencia, si voy a lo alto, a lo profundo, a lo ancho, ahí estás tú, Señor. No hay nada que se oculte de Dios. O sea, en pocas palabras, Él te conoce aún el pensamiento que tú estás pensando ahorita en lo que yo estoy hablando. Las contradicciones que estás haciendo en tu mente, Dios las conoce. La falta de importancia que le estás dando a la prédica ahorita en tu mente, Dios la sabe. Porque no puedes esconder absolutamente nada de Dios. El problema es este, hermano. El problema es que Cristo está a la puerta y es lo que más me preocupa a mí. Cristo ya está a la puerta y la pregunta es, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? ¿Te has puesto por un instante tú a pensar que si Cristo viene detenidamente, conscientemente, pensar, ¿qué pasaría si Cristo viene hoy? ¿Será que me iré para el cielo? ¿Será que me condenaré? ¿Será que mi alma está en peligro? Hermano, nunca hemos vivido tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo ahorita. Yo creo que esta generación nunca ha estado tan cerca de la venida de Cristo como estamos hoy en día. Y lo que más me preocupa no es la maldad del mundo. Lo que más me preocupa es que la iglesia no quiere entender, como que hay un adormecimiento espiritual, como que el mundo nos está ganando la batalla. Nos hemos amoldeado tanto al mundo a tal grado que el mundo se está metiendo en la iglesia. El mundo está marcando a la iglesia, el camino de la iglesia. No estoy hablando de santidad, no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de vivir la palabra de Dios, de que la santidad es una palabra desconocida para la iglesia ya. Ya es desconocida la santidad. Increíble, queremos ser salvos, pero sin santidad. Queremos ser salvos, queremos la gloria sin la cruz. El evangelio
que yo sigo predicando es un evangelio que habla de santidad, es un evangelio que habla de restauración, es un evangelio que dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en Dios que yo he vencido el mundo. El evangelio que yo les predico todavía se habla de la cruz. El evangelio que yo predico todavía habla de que niégate a ti mismo, aborrécete y sígueme. Ese es el evangelio que yo predico y no hay vuelta atrás. Dejemos de vivir un evangelio a nuestra manera. Yo no puedo vivir un evangelio a mi manera. O vivo lo que la palabra de Dios dice o no. Pero déjame decirte algo y voy cerrando con esto. En aquel día que no está muy lejos, Cristo mandará a decir: toquen la trompeta, la final trompeta. Porque es momento, ya llegó el tiempo donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que han quedado se levantarán juntamente con ellos y nos vamos a encontrar en las nubes, y será el momento donde por fin mi amada iglesia estará conmigo. Ya no será mi novia, ahora será mi esposa. Y en aquel día, iglesia, tú dirás: valió la pena. En aquel día tú danzarás de alegría, de regocijo, no al tener las coronas, porque dice la Biblia que las coronas, cuando venga Cristo, la vamos a arrojar a sus pies. El premio no es el cielo, el premio no es la corona, el premio es Cristo. Qué bello va a ser ese momento. Y cuando miremos a Cristo, caigamos de rodillas y entonemos aquel canto, porque te aseguro que lo vamos a cantar: con tu sangre Él nos ha redimido. Te aseguro que valdrá la pena en aquel día, cuando estemos aquí, en aquel momento adorándole, exaltándole. Las pequeñas cosas que tú ves acá, que la gloria de Dios viene por un momento y tú quieres hacer ese momento eterno, no sé quién le ha pasado. Te aseguro que cuando estemos allá ante Él no se compara. Y dirás: valió la pena. Iglesia, vale la pena. Vale la pena adorarle, vale la pena perseverar. Vale la pena muchas veces levantarte de mañana, adorarle. Vale la pena muchas veces decirle no a la carne. Créeme, iglesia, por un momento solo te pido toda tu atención, que no va a ser fácil la condenación. No vas a morir un sufrimiento eterno. Va a ser un momento terrible para la humanidad. Como dijo aquel hombre: mi miedo más grande es enfrentarme al juez, que no voy a poder sobornar. Hubo un teólogo que dijo que el castigo más grande de la humanidad es comprender que nunca más vas a tener la oportunidad de sentir a Cristo en tu vida. Yo no sé si hay un naval dentro de ti que corre todavía al pecado, que todavía se niega a venir a Cristo. Estoy hablando de transformación. Yo no sé si todavía hay un naval dentro de ti que dice: Señor, yo quiero correr a ti, pero hay algo que me incita a correr al pecado, Señor. Yo he querido cambiar y tú lo sabes. Hermano, déjame darte. Hay una palabra en Efesios que yo siempre la digo. Efesios tiene 6 capítulos y más de 30 veces la palabra en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo le fascina la palabra en Cristo, en Cristo? Porque no hay otra forma de ser salvos. No es junto a Cristo, es en Cristo. Esa es la clave del cristiano: vivir en Cristo. Y si te has desviado hoy y tal vez digas: pastor, antes que yo viniera salió un naval dentro de mí, y tal vez hoy vienes herido a la iglesia, tal vez hoy vienes dañado a la iglesia, a este servicio, tal vez hoy vienes decepcionado aún de la misma religión de los hermanos.
aún del pastor. Tal vez hoy vienes atribulado por en tu corazón, en tus sentimientos. Y tal vez te sientas fracasado en la vida. Hoy déjame decirte algo. Hay oportunidad todavía para que Dios transforme tu vida, iglesia. Ven a Cristo. Él todavía anhela transformarte. ¿Cómo vencer a tu Nabal? Solo hay una forma de vencer a Nabal. Uno, estar en Cristo. Segundo, una rendición total en Él. ¿Saben el problema? El problema del cristiano, ¿sabes cuál es? Yo tengo un conflicto con el cristiano, ¿sabes cuál es? Que piensan que con venir al altar las cadenas se van a romper, que piensan que con venir a la iglesia una administración caiga al suelo 10, 20 lágrimas. No estoy minimizando eso, pero piensan que tus conflictos internos al salir de acá ya se quitaron. Déjame decirte, no, no es así. No va a ser como arte de magia que Dios va a quitar esos conflictos en tu vida, esa amargura en tu vida. Por mucho tiempo nos enseñaron eso. Ve al altar, que Dios va a romper esas cadenas, porque los sentimientos de las cargas se van a quitar ahí. Muchas veces no es así. Muchas veces yo voy a venir al altar a quebrantarme, a llorar en el espíritu, a pedir ayuda, consuelo. Señor, restáurame. Señor, estoy herido. Señor, me han herido, me han dañado, me han lastimado. Siento que mi corazón está a punto de quebrarse, Señor, porque me siento mal en mi vida, Señor. Y viene la gloria de Dios, te ministra, te toca, te sacude, cae bajo la gloria de Dios ahí. Y tú te sientes en poder, en gloria. Pero cuando sales de allá, tú sales en victoria y sales declarando. Pero allá afuera te están esperando muchas veces el mismo peso, el mismo problema, la misma circunstancia. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? En el altar sentía la gloria. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Dios sigue moldeando tu vida. Déjame decirte que tú humanamente saliste igual, pero tu fe acá Dios la incrementó. Tus fuerzas acá Dios la incrementó. El dominio propio Dios lo incrementó acá. Aparentemente tú saliste igual, pero hay algo que se cambió internamente en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Hacer algo internamente. Si saliste sin fuerza, Dios te va a dar fuerzas. Y cuando te presente el pecado, en vez de ir al pecado, tú acudirás a la cruz. Y tal vez tengas que dar un paso para adelante y 2 pasos para atrás muchas veces. Pero déjame decirte algo. Puede ser que hoy caíste y digas no más. Déjame darte un consejo. Sigue avanzando. Y si sientes que no puedes más y te cuesta dar el otro paso y tal vez lo das con tu propia fuerza, el primer paso, no importa. Dalo. Señor, ayúdame. No siento nada en los servicios, pero quiero ir a la iglesia, pero no siento nada. Tú estás caminando con tus fuerzas. Me duele no sentirte, Señor, porque hubo un Nabal que se levantó dentro de mí. Estoy cansado de ir a la iglesia y no ver transformación en mi vida. Estoy cansado de ir a la iglesia y no ver transformación en mi hogar, en mi esposa, Señor. Estoy cansado de vivir de esta manera, Señor. Estos pasos tú los estás dando bajo tus fuerzas. Pero cuando viene Cristo y te toca y te ministra, te dice, hijo mío, esto era lo que yo quería. Porque algo se está comenzando a producir en tu vida. Y es la gloria de Dios que tiene el poder de transformar toda vida. No te quedes atrás. No te quedes estancado. Sigue avanzando. Y tal vez tú hayas expresado la oración de Elías. Señor, quítame la vida. No te preocupes, Dios no escucha oraciones almáticas. Es lo bueno de Dios.
Pero Dios escucha la oración con un corazón contrito y humillado a Él. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies un momento. ¿Por qué no levanta tus manos ahí donde estás? Yo no sé si hay un Nabal dentro de ti. O tal vez hay un Nabal que te lastimó, que te dañó, que te afectó. Y que aún tú estás diciendo no puedo perdonar. Yo quiero hacerte la invitación hoy. Si quieres pasar al altar, el altar está abierto. Ven con esa fe, ven como Ana y desgarra tu alma ante Él. Levanta tu adoración, el altar está abierto para que alguien quiera pasar y quiera crucificar a su Nabal. El altar está abierto. Levanta tus manos, levanta tu adoración. Tal vez dañaste a tu esposa, tal vez. Pero hoy es el momento, hoy es el momento, hoy es el momento. El altar está abierto. Si alguien más quiere pasar, pasa aquí. Entrégale tu Nabal. Crucifica tu Nabal hoy. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.